cómo deben realizar los aportes al sistema de seguridad social las personas que cotizan como independientes. Bien, esto tiene muchas aristas y quiero que se concentren un poco porque vamos a hacerles la presentación de algunas diapositivas para que se puedan ubicar en lo que les voy a enseñar, pero más allá de que se puedan ubicar en lo que les voy a enseñar, quiero que entiendan la diferencia entre una cosa y la otra para que no haya confusiones. Lo primero que debo advertirles es que hay contratistas independientes o hay trabajadores independientes por cuenta propia o por contrato de prestación de servicios. Cuando son por cuenta propia son aquellos que no tienen contrato de prestación de servicios, se acercan de manera verbal, la situación no es nada formal, acuerdan la venta de 5 escobas que yo las diseño, las preparo, las hago y las elaboro y las entrego y se las vendo a las casas de familias que están alrededor. Eso es un trabajador a cuenta propia. Tiene un producto, una actividad comercial que él desarrolla y la comercializa, la genera. Pero esa comercialización le genera ingresos. Y todo aquel que tenga ingresos y que perciba de alguna forma entradas económicas debe encontrarse afiliado al sistema de seguridad social integral y hacer los respectivos aportes. Bien. Están los otros que son por contrato de prestación de servicios, que ya es una situación más formal. Aquí existe el contrato con una entidad pública, con una entidad privada. La relación puede ser de tipo civil, de tipo comercial, de tipo administrativo. Y en la medida que se vaya desarrollando, si es un contrato inferior a un mes, pues el trabajador tendrá la obligación de hacer ciertas cotizaciones, pero si es superior a un mes, tendrá la obligación de hacer otras cotizaciones. Pues bien, señores, ¿qué ha pasado? Que resulta que con la entrada en vigencia de la resolución 2388 del 2016, lo que ocurrió más adelante con el decreto 5858 del 2016, el decreto 1990 del 2016, es decir, en el año 2016 se disparó el Ministerio de la Protección, el Ministerio de Salud a hacer todos estos tipos de mecanismos para el amparo y reconocimiento de los aportes por parte de independientes y otros, porque lo que hizo fue recopilarse en un mismo decreto o en la resolución 2388 en su gran mayoría los diferentes tipos de cotizantes que hay en el sistema y cómo tienen que empezar a hacer ese tipo de cotizaciones. Para ser un poco más específicas, vamos a llegar a este punto de esta pregunta. En cuanto al tema de independientes, ellos tienen una base de cotización diferente a cualquier trabajador o cualquier empleado, ya sea del sector público o del sector privado. Lo único que de pronto también tiene excepción también es con los que generan pagos por seguridad, perdón, por salarios integrales, que su base va a ser sobre el 70%, pero aquí en este punto, que son los trabajadores independientes, la base de cotización va a ser del 40%. Me explico. El artículo 135 de la ley 1753 del 2015 dice que por todos los montos que reciba ese trabajador independiente por pagos de honorarios o cualquier tipo de ingreso, él va a hacer una sumatoria mensual y ese valor final le va a determinar el 40% y sobre ese 40% es que él va a hacer las cotizaciones a salud, a pensión y a riesgos laborales si hay lugar a ello. Es decir, si el pago es de 2 millones, el 40% de 2 millones serían 800.000 pesos y con base en esos 800.000 pesos usted va a pagar salud, pensión y riesgos si hay lugar a riesgos laborales. Pero entonces, a partir del 1 de marzo, y ahí es donde yo quiero que ustedes ya cojan un poquito de forma esta pregunta, hay unos cambios para los independientes, sin distingo de que sean por cuenta propia o que no tengan contrato o que tengan contrato. Entonces vamos a empezar a desglosarles todo esto para que ustedes vean cómo el sistema organizó a estos independientes de una forma y en las que yo solamente les estoy señalando esta parte, porque los concejales, por ejemplo, también pagan como independientes. Y así muchos otros trabajadores, como también los pensionados que trabajan, también pagan como independientes. Entonces, en el decreto de 5858 del 2016, ustedes van a encontrar una tabla con los campos de aplicación de código de cada uno de los cotizantes y cómo va a ser el sistema en la planilla de pagos.
para que se pueda discriminar todo este tipo de novedades. Entonces, volviendo al punto, quiero que nos vayamos un momentico a pantalla para enseñarles lo que dice ese mismo artículo 135 eh, del mismo decreto 1753 del 2015. Y dice así, artículo 135, ingreso base de cotización de los independientes. Los trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente, cotizarán mes vencido al sistema integral de seguridad social sobre un ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del impuesto al valor agregado, IVA, cuando a ello haya lugar según el régimen tributario que corresponda. Bueno, retomando, señores, les explico esto. Allí dice que el ingreso base de cotización mínimo es del 40%. Ese es el tope, señores. Independiente de que sean trabajadores a cuenta propia, por prestación de servicios de manera formal o de manera informal porque no hay contrato de trabajo. El tope va a ser el 40% de esos honorarios que reciba el trabajador. Se determinará ese tope, se sacarán las liquidaciones a salud del 12.5%, a pensión del 16% y en riesgos, ojo, en riesgos dependiendo del riesgo que se están parando. Si usted está en clasificación 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de lo que ahorita les mostré en las tablas de cotizaciones, del monto 1 al monto 3 o del riesgo 1 al riesgo 3, el monto de porcentaje será como lo define esa tabla del decreto 1563 del 2016. Ahora, si el riesgo es cuarto y quinto, pues ya será su contratante el que lo va a reconocer. Quiero que entiendan otra cosa. A partir del 1 de marzo también cambian cuándo deben hacer los pagos estos independientes. Así que vamos otra vez en pantalla porque les voy a enseñar otra tablita para que les quede este video bien armado y ustedes puedan revisar con calmita cuando ya lo tengan en sus manos editado. Y dice así, en el decreto 1990 del 2016, allí vamos a encontrar una tabla de cuándo son los periodos de que deben cancelar los independientes, es decir, cuándo es el día de pago de cada quien. Pues bien, señores, dependiendo de los dos últimos dígitos de su cédula, usted va a hacer el pago del aporte en seguridad social integral. Y dice el artículo 3221, los plazos para autoliquidación y el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes para fiscales. Dice, todos los aportantes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales del sistema de seguridad social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ICBF, y de las cajas de compensación, además de lo del SENA, allí, señores, van a encontrar que se deben efectuar los aportes utilizando una planilla. Y esa planilla será la que integrará la liquidación de todos los aportes, como es la que conocemos, el PILA. De esa modalidad electrónica o asistida, a más tardar en las fechas que se indican a continuación, se van a hacer los pagos de este tipo de cotizaciones. Entonces, miren, los pagos van a ser desde el día 2 de cada mes hasta el día 16. Y dice que, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT o el documento de identificación, usted ubicará cuáles son los dos últimos dígitos. Por lo menos yo soy, mis dos últimos dígitos terminan en 98, entonces yo debo pagar el día hábil el día 16. A más tardar el día 16, yo tengo que hacer el pago de mi seguridad social, ¿bien? Entonces, esa parte quiero que la entiendan. Ahora, volviendo otra vez a retomar lo que ya les acabo de enseñar, ya tenemos dos partes importantes. Identificar el tipo de independiente, en cuanto a si es por cuenta propia o por cuenta o por contrato de prestación de servicios, si es manera formal o informal, ya sabemos que todos cotizan y cotizan sobre el 40%. Pero además de que cotizan por el 40%, no van a cotizar como cualquier día como lo veníamos haciendo anteriormente. Lo vamos a hacer en un día específico. Y además, la norma me está diciendo en el decreto o en la ley 1753 de 2015, en su artículo 135, si usted paga riesgos laborales, además lo va a pagar todo a mes vencido.
Antes, mes anticipado. Ahora, mes vencido, si se está incluyendo riesgos laborales. Si no se incluyen riesgos laborales, sino que se paga solo salud y pensión, pues el pago va a venir siendo anticipado por parte de ese trabajador. Ahora, ¿cómo es el tema de riesgos laborales? ¿Cuándo tengo que pagarlo? Pues fácil. Miren, si es voluntario, desde el momento en que decidió hacerlo, ¿ya? Y va a ser mes vencido, todas las cotizaciones. Si es un contrato inferior a 30 días, no hay que pagar riesgos laborales. La norma lo obliga, pero lo puede hacer de manera voluntaria. Si es un contrato superior a un mes, es decir, voy a tener 5 meses, 7 meses, 8 meses con un contrato de prestación de servicios, ahí sí, señores, vamos a hacer la cotización en riesgos laborales. Y dependiendo del riesgo, pues o lo asume el contratista o lo asume el contratante. Ahora, para llegar a finalizarles esta intervención acerca de las cotizaciones de los independientes, hay algo muy importante que quiero que entiendan y creo que se le está haciendo muy poca academia a esto para que cada quien como que se identifique y se ubique. Cuando usted va a hacer el sistema, al sistema el pago de sus aportes, el operador tiene que encasillarlo en la planilla como corresponda por su tipo de actividad. Si usted es independiente, usted genéricamente va a tener un código que es el número 3. Ese código es el que lo va a identificar a usted como independiente. Si usted es un independiente, pero tiene contratos superiores a un mes, ya no va a tener el código 3, sino que va a tener el código 59. Eso por otro lado. Porque además va a empezar a cotizar riesgos laborales. Si usted es un independiente, pero va a hacer pagos de riesgos laborales voluntarios, ya no va a ser ni el 3 ni el 59, pero va a ser el 57. Entonces miren que de entrada, solamente para este punto que quiero como que ser muy específica, les estoy explicando 3 tipos de códigos para ubicarse en la planilla. Pero la planilla también tiene unas letras, es decir, la planilla viene con unos códigos de manera vertical y con unas letras de manera horizontal. Allí, en cada letra, donde usted va a ubicar el tipo de planilla que va a pagar y cuál es el código con el que va a cotizar, que son independientes con riesgos laborales voluntarios, independientes con contratos superiores a un mes, independientes por cuenta propia. Entonces, miren, que así cada quien, los concejales, los pensionados que se encuentran trabajando por prestación de servicios, o sea, cada uno tiene una categoría y un código que se va a señalar. Yo sé que esto parece un poco engorroso, pero debo explicárselos con calma y mostrárselo como que muy poco a poco para que entiendan de que el pago de los independientes hoy cambió en muchos aspectos. Vámonos en pantalla para mostrarle ahora estos puntos que les estoy señalando sobre los códigos 3, 57 y 59. Y dice así: en el decreto 5858 del 2016 dice que el código 3 para independientes es aquel utilizado para el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y para fiscales de una persona natural que realiza actividad económica o presta sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo. Ojo, por su cuenta y riesgo. ¿Qué les dije ahorita? Si la actividad es por cuenta y riesgo, es decir, que es informal, no tiene contrato de prestación de servicios, aquí vamos a encasillar a este tipo de independientes. Dice, está obligado a aportar a los sistemas generales de salud y pensión. ¿Ya lo ven? Aquí no estamos hablando de riesgos, estamos hablando solo de salud y pensión. La cotización a caja de compensación familiar es voluntaria. No aporta a SENA, ni al ICBF, ni al Ministerio de Educación, ni a la Escuela de Salud, ni la Escuela Superior de Administración Pública. Y dice más adelante, el IBC mínimo para los sistemas generales de salud y pensión es de un salario mínimo. ¿Bien? Entonces aquí lo que va a ocurrir es que sí, el trabajador hace su monto sobre el 40%, pero si no le da el 40% el salario mínimo, tiene que llevarlo hasta el salario mínimo. Es decir, ese monto tiene que ser por lo menos del salario mínimo la cotización. Bien. Como les dije ahorita, si son 2 millones de pesos, el 40%, 800,000 pesos, entonces sobre 800,000 pesos es la base. Pero entonces aquí me dice, el monto mínimo debe ser de un salario mínimo legal mensual vigente, ya lo sabemos, y el tope máximo va a ser de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces ahí es donde debemos empezar a revisar bien cuánto estamos cotizando con esos montos. Y dice, cuando el cotizante reporte la novedad de ingreso,
Para periodos posteriores a julio del 2016, ojo, a julio del 2016, el valor del IBC será proporcional a los días cotizados sin que este valor sea inferior a la proporción de un salario mínimo, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 2131 del título 3 de la parte 1 del libro 2 del decreto 780 del 2016. Esta partecita de ese artículo del decreto 780, que es el del sector salud, ustedes lo verificarán ya más adelante con juicio. Quiero enseñarles que cuando son cotizaciones por trabajos que son inferiores a 30 días, el trabajador independiente puede hacer cotizaciones solo en salud y tiene un código que es el 42, pero aquí esta parte del código 42 no voy a alcanzar a explicárselas, sin embargo es lo que les estoy enseñando con respecto a esos trabajadores de cuenta propia que tienen actividades comerciales o actividades económicas donde ejercen tanta actividad o cualquier actividad y tienen ingresos, ¿bien? Entonces ahora vamos a leer qué nos explican acerca del Código 59. Esos que tienen contratos superiores a un mes y que deben cotizar, salud, pensión, riesgos también. Bueno, vamos a ver entonces en pantalla este tipo de código y dice así. El mismo decreto 5858 del 2016 dice 57, discúlpenme, les había dicho 59, vuelvo y retomo, es el 57 para aquellos independientes que hacen aportes voluntarios, bien, a riesgos laborales. El tema de los 59 lo seguimos al final entonces. Dice el 57, es utilizado por los trabajadores independientes que voluntariamente se afilien y aporten al sistema general de riesgos laborales, que voluntariamente, que no se les olvide esa frase tan contundente. El IBC no podrá ser inferior a un salario mínimo, ni superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, si el 40% de esos ingresos a usted le da por debajo del salario mínimo, señores, con dolor nos toca hacer el esfuerzo de hacer la cotización con base en un salario mínimo. Y dice, este tipo de cotizante aportará por periodos mensuales completos. Esta es la diferencia de los que están por días, que solamente se les obliga al tema de salud. Y dice, y pagará mes vencido. Ojo, ya no es mes anticipado. A los sistemas generales de salud, pensión y riesgos laborales conforme a lo dispuesto del artículo 135 de la ley 1753 del 2015. Esto, señores, es lo que les enseñé ahorita acerca de que ok, usted va a cotizar también a riesgos laborales, bien, lo va a hacer mes vencido, y como lo va a hacer mes vencido, entonces todo me lo va a hacer a mes vencido, es salud, pensión y riesgos laborales. Usted va a hacerlo de manera voluntaria y lo vamos a encasillar en el código 57. Seguimos entonces, me disculparán mis señores, con el siguiente código, que es el 59. Aquí vamos entonces a analizar esa tercera parte de lo que yo escogí sobre esos independientes que no tienen contrato y que tienen contrato, ¿ok? Dice el artículo, el numeral o el código 59 de los campos de pago de esos independientes, así, en pantalla. 59. Independiente con contrato de prestación de servicios superior a un mes. Y dice, es utilizado por las personas naturales vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, lo que les expliqué ahorita, con una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación. Este tipo de cotizante aporta a los sistemas generales de salud, pensión y riesgos laborales. La cotización a caja de compensación familiar es voluntaria y no aporta ni al SENA, ni al ICBF, ni al Ministerio de Educación, ni a la Escuela Superior de Administración Pública. ¿Qué significa esto? Que no hay lugar a los parafiscales. Entonces, más adelante dice la siguiente diapositiva. El IBC mínimo para los sistemas generales de salud y pensión y riesgos laborales es de un salario mínimo legal mensual vigente, lo que les explicábamos ahorita en los anteriores puntos. Y dice, cuando el cotizante reporte la novedad de ingreso, el valor del IBC será proporcional a los días cotizados sin que este valor sea inferior a la proporción de un salario mínimo, de acuerdo con lo establecido en el decreto 180 del 2016, que también les mencioné ahorita. Y hay un campo de aplicación de un subtipo de cotizante que quiero que se queden en este punto, y es aquellos independientes que son pensionados por vejez y que tienen también pensión por jubilación o invalidez
o invalidez que se encuentre activa. Entonces dice, este subtipo de cotizante únicamente puede ser utilizado cuando el cotizante es pensionado por vejez, jubilación o invalidez y cotiza al sistema de seguridad social integral y para fiscales como independiente. En este caso, el ingreso base de cotización para el Sistema General de Salud podrá ser diferente al del Sistema General de Riesgos Laborales, toda vez que este subtipo cotizante aporta al Sistema General de Seguridad Social en Salud tanto por su pensión como por su contrato de prestación de servicios superior a un mes, mientras que para el Sistema General de Riesgos Laborales solo deberá aportar por su contrato. Es decir, si él tiene solamente un contrato, pero se encuentra pensionado, pues obviamente durante el carácter de pensionado no tiene la obligación de hacer un pago de riesgos laborales, pero para lo que corresponde a ese contrato que lo han llamado, ahí sí debe entonces hacer el respectivo aporte. Para finalizarles esta pregunta, señores, ahora les voy a dejar ya el resumen de lo que les estoy enseñando con este tipo de códigos, con lo que es el independiente por cuenta propia, con lo que es el independiente por contrato de prestación de servicios. Y ese señalamiento se los voy a indicar en el siguiente cuadro, que vamos a ir también viendo en pantalla, que dice aquellos cotizantes que son independientes antes del 1 de marzo del 2017 y aquellos cotizantes que son independientes después del 1 de marzo del 2017. Para eso, veamos esta última diapositiva y les voy a enseñar lo siguiente. Dice, tipo de cotizante independiente sin contrato. Esta es la regla general, el que está a cuenta propia. Código 3, el que les enseño ahorita. Planilla Y, esta parte no se les había enseñado. ¿Se acuerdan que les dije que de manera vertical aparecían los códigos o los campos y de manera horizontal unas letricas? Bueno, la planilla Y es para aquellos independientes que trabajan en alguna empresa. No tienen contrato, pero pues van y ofrecen servicios de carpintería, de pintura o de cualquier tipo de mantenimiento dentro de la empresa. Ellos aportan a salud y pensión. Esto fue antes del 1 de marzo del 2017, ojo. En un segundo renglón están los tipos cotizantes independientes con contrato. También van a tener el mismo código 3, con planilla y aportan a salud, a pensión y a riesgos laborales. Miren que la diferencia es que si no tiene contrato no está obligado a riesgos laborales. Si tiene contrato sí está obligado a riesgos laborales. Y el tercer punto es tipo cotizante independiente con contrato. Es el mismo que el anterior, está repetido, pero el punto es que son dos temas que son independiente que trabaja para empresas sin contrato y el independiente con contrato. El que trabajaba para la empresa no estaba obligado al tema de los riesgos laborales. El que trabaja como independiente con contrato sí estaba por el tema de los riesgos laborales. Pero hoy, señores, hoy después del 1 de marzo del 2017, esto quedó así. Miren, si usted es un tipo de cotizante como independiente o con contrato, va a ser el código 3, ¿bien? En la misma planilla y va a aportar a salud, a pensión y a riesgos laborales. Eso es para todos. Ahora, ¿por qué? Porque tiene contrato. Porque cuando tienen contrato superior a un mes, ahí el trabajador va a tener que cotizar. Si el independiente siguiente es con contrato superior a un mes, que es el código 59, recordemos que antes era por 30 días, ahora después por más de un mes. Código 59 va a ser un independiente que va a cotizar porque tiene un contrato de prestación de servicio superior a un mes. La planilla no es ya la Y, sino la planilla I de independientes. Miren la diferencia. Todo esto, señores, su operador lo va a escoger. Pero yo necesito que ustedes lo aprendan para que sepan cómo lo están cotizando y no vaya a haber de pronto mañana inconsistencias ante la unidad de gestión de parafiscales y pensiones y tengan ustedes que reconocer alguna inexactitud, alguna elusión o algo que se les esté cobrando. Aquí, señor, este independiente con contrato debe pagar salud, pensión y riesgos, porque el contrato es superior a un mes. Y la última parte es tipo cotizante sin contrato independiente y aporte voluntario a riesgos laborales. Este es el famoso código 57. Aquí el aporte va a ser voluntario a riesgos laborales. Va a usar la planilla Y como si fuera el segundo punto de los independientes antes del 1 de marzo y va a pagar a salud, a pensión y a riesgos laborales. Pero, ¿por qué la planilla Y? Porque aquí dice independientes que están ante una empresa.
¿Qué va a pasar? El contratante va a asumir el riesgo cuarto y quinto si así ocurre. Si no, como estamos hablando todavía de un riesgo, de un valor de riesgos, en riesgos laborales de manera voluntaria, si no, aquí lo va a hacer solamente el contratista hasta el riesgo número 3. Entonces, señores, esto es lo que tenemos para indicarles de manera general sobre el tema de independientes. Ya vieron por qué en el momento que nos hicieron la pregunta en el chat no les respondimos de manera específica todos estos puntos, porque es mejor que ustedes vieran la norma, de dónde salía, cómo se publica, de qué manera se debe la obligación y desde cuándo empiezan a operar este tipo de obligaciones. La recomendación, cuando ustedes vayan a liquidar sus aportes, den el valor del ingreso mensual para que se determine el 40% y que sea su liquidador o su operador el que determine, dependiendo de su actividad, cómo debe encasillarse en el código y en la letra de la planilla para los valores que correspondan a los aportes. Si usted va a cotizar en riesgos laborales de manera voluntaria, tratar de aplicar lo que tiene que ver con el código 57, si no, si es un contrato de prestación de servicios superior a un mes, ya saben que el código 59, y si son independientes por cuenta propia, pues no lo hacen, porque se supone que estas personas por cuenta propia también trabajan muy esporádicamente, 3 veces al mes, 5, 7, 15 días al mes. Sin embargo, miren que cada cosa tiene una situación especial, pero no está de más que estén instruidos en esto.